La primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador,
Las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Al principiar la década de los 70, la economía mexicana comenzó una etapa crítica en la que desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial y el desarrollo estabilizador, surgiendo síntomas de deterioro. A la situación de crisis se sumó el problema de un notable crecimiento de la población, cuya demanda de empleo no encontró satisfacción ante el descenso de la actividad industrial. Esta situación de estancamiento se expresó también en un atraso del sector agrícola, cuyos recursos, al servir básicamente a la industria, no pudieron ser reinvertidos en el campo. La escasez de recursos, así como la creciente dependencia tecnológica y financiera del extranjero de la industria mexicana, condujo a un constante endeudamiento del país, agudizando la crisis en los años 70 y 80, no obstante el auge petrolero de esa época. En efecto, los aspectos negativos de la crisis económica fueron aliviados en parte por el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país. El gobierno de José López Portillo inició entonces un importante programa de explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. El gobierno aprovechó los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras para desarrollar un programa de creación de empleos, que sin embargo se basó en un excesivo gasto público. No obstante, al disminuir los precios internacionales del petróleo, el gobierno enfrentó serios problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y pérdida de valor de nuestra moneda. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid enfrentó este serio problema disminuyendo el gasto público y vendiendo empresas estatales. De igual forma, se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en las décadas anteriores. Por otra parte, se trató de alentar la inversión, impulsando la producción manufacturera a través de las maquiladoras y estimulando el progreso tecnológico por medio de la llamada reconversión industrial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ya no pudo absorber el creciente desempleo generado en el campo mexicano, que ha continuado con la migración de campesinos a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo. En la actualidad se presentan serios problemas, tanto en el campo como en la ciudad, por el crecimiento de la población y la contaminación ambiental. El crecimiento económico de México en las últimas 5 décadas ha puesto los recursos naturales en manos de la sociedad. Sin embargo, su aprovechamiento ha generado serios problemas de contaminación y desequilibrio ecológico. El México de hoy y del mañana dependerá entonces de una adecuada utilización de sus recursos naturales, así como de un desarrollo industrial y agrícola racional y equilibrado. Los modelos económicos en México se han creado estratégicamente durante los últimos 70 años, con fin de aumentar el desarrollo económico y social del país, al estar generando empleos, equilibrio fiscal, entre otros, pero esto no significa que todos y cada uno de los modelos económicos haya conseguido su objetivo. Dentro de los años 40, surge un modelo denominado modelo de sustitución de importaciones, el cual nace justo después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia la alta demanda en empleos. Dicho modelo sirvió como apoyo para que determinadas empresas pudiesen aumentar el número de turnos que pudieran satisfacer las demandas internas. Diversos factores propiciaron el surgimiento de dicho modelo. Uno de ellos fue aquella promesa del presidente Ávila Camacho, la cual consistió en indemnizar a los expropietarios de la industria petrolera en México. Junto con la ayuda del presidente Miguel Alemán, este modelo obtuvo más resultados. Más tarde se obtuvo otro modelo denominado modelo de desarrollo estabilizador, el cual fue impulsado por Gustavo Díaz Ordaz y más tarde por Luis Echeverría. Este modelo tuvo como objetivo principal promover la industrialización del país. La industrialización del país se veía como un paso necesario para así independizarse de la venta de los productos primarios. En cuanto a otro punto de vista, era un avance hacia la urbanización.
lo cual se supone ofrecería mayores y mejores servicios asistenciales a la población, tales como educación, salud, agua potable, entre otros. Tomando en cuenta que un México rural era un gran obstáculo para el avance. Dada la mecanización iniciada a mediados de los años 50, y con la incorporación de nuevas técnicas de explotación agrícola y ganaderas en el norte del país, se creó una importante expulsión de mano de obra hacia las ciudades, lo cual junto con el crecimiento de la población económica activa, ayudó a crear una oferta de fuerza de trabajo que permitió mantener el crecimiento de los salarios por debajo de su productividad media, aunque siempre por arriba de la inflación. En los años 70, es propuesto el modelo de desarrollo compartido, el cual no manifestó alguna modificación relevante en cuanto a política comercial, salarial o agropecuaria, pero transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito principalmente de que la inversión nacional la ejerciera solamente el sector público. Como ejemplo tenemos que con los ingresos de la explotación y producción petrolera se pudiera financiar la inversión en infraestructura productiva. Todo bajo un esquema salarial que pudiese permitir su crecimiento real. Años después se planteó la necesidad de adoptar una nueva estrategia que impulsara el crecimiento autosostenido de la economía mexicana, para lo cual se era consciente de que había que corregir algunas limitaciones generadas por el esquema anterior. Entonces en los años 80, surge el modelo neoliberal, el cual propone otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de algunos recursos, incrementar la participación de los agentes privados en las decisiones económicas, además de su incorporación a la creciente integración económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional. Para México el crear vínculos comerciales con Estados Unidos era muy importante, debido a que Estados Unidos mantendría una buena posición económica durante las siguientes décadas, lo cual a su vez ayudaría en cuanto al intercambio comercial y de capitales a nivel mundial. Existieron dos puntos fundamentales en este modelo. El primero consistió en la estabilización macroeconómica, orientado a reducir la inflación y a corregir los precios relativos, además de reducir el gasto público e incrementar ingresos. El segundo punto consistió en la modernización de la economía nacional. La reducción de los requerimientos financieros del sector público favoreció la tendencia a la baja de interés y liberó recursos a disposición del sector privado para la realización de inversiones productivas. La apertura comercial permitió incrementar el volumen de comercio exterior de México con el mundo y diversificar la estructura de las exportaciones mexicanas. Aunque sin embargo existen aspectos económicos que aún no han sido resueltos de manera satisfactoria, tales como el crecimiento económico y la generación de empleos demandados por la sociedad mexicana. Gracias por su atención. Unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud.
Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre, 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos. Una verdadera trampa natural. Queríamos que fuera un mitin muy rápido porque acabábamos de salir pues de la ocupación de las escuelas por el ejército. Entonces era llegar y salir rápido. Había una orden del CNH a todos sus miembros de no estar allí. Nadie más que el que iba a hablar. Y estábamos todos. Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, entrenado para la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que rondaba el edificio Chihuahua, donde se hallaban los oradores. Otros llegaban y decían, el ejército está en tal calle. Pues sí, en todo mitin, en toda manifestación, el ejército había estado vigilando a la distancia. No era nada extraordinario, está el ejército, pues sí. El ejército era comandado por el general José Hernández Toledo, el mismo que había encabezado la toma de la Universidad de Morelia en 1966, la irrupción en la Preparatoria 1 y la ocupación de la ciudad universitaria. Lo que yo no sabía era que eso era un cerco. Atrás del Chihuahua también había ejército que iba a avanzar bajo el edificio. Cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza, un helicóptero verde del ejército, volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Aparecen un montón de manos haciendo esto, manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, y se empiezan a oír paz, y la gente corre. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. Y desde el barandal del tercer piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Y entonces el helicóptero dice, y el chamaco queda en el pasto. Yo tengo la idea como si lo hubieran clavado así. Entonces hubo un momento en que los que estaban disparando desde el barandal en el tercer piso hacia abajo, le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio y le empezaron a disparar al Batallón Olimpia. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Vi cómo caía la gente, los jóvenes. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra en el costado sur de la plaza. Los disparos venían de todas direcciones. Me sentí herida y gritaba que estaba herida, y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladora. La matanza continuaba en la plaza.
La gente se dispersaba aterrorizada, tratando de escapar de la lluvia de balas que caía sobre ella. El fuego nutrido duró poco más de 1 hora. A las 7:45 una tanqueta disparó contra la plaza. Que el grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. Y allí vino la gran matanza. En su descripción de los momentos cruciales, el presidente señala: están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos. Son ellos los que están disparando. La balacera dura poco. El ejército respondió a los tiros que no sabía bien de dónde venían. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que se dio el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos. Por fin habían ganado sus muertitos, escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro:
el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así. México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco. El 10 de junio de 1971 tiene lugar en México, en Ciudad de México, la matanza llamada de Corpus, la matanza estudiantil del jueves de Corpus Christi. Esa matanza forma un dúo, por decirlo de alguna manera, con otra matanza todavía más espantosa de estudiantes, que fue la matanza de Tlatelolco en 1968 en la misma Ciudad de México. Y en ambas matanzas aparecen como responsables los mismos personajes. Otro dúo, un dúo siniestro formado por los dos presidentes sucesivos de México, que fueron Díaz Ordaz y Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Cuando se produce la matanza de Tlatelolco, ordenada pues de alguna manera por Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación, es decir, el jefe prácticamente de toda la parte policial y represiva, es Luis Echeverría. Y cuando se produce la matanza del día de Corpus en 1971, Echeverría es ahora el presidente y de alguna manera está igualmente relacionado estrechamente con ella. Estas matanzas forman parte de todo lo que fue la política represiva del PRI, sobre todo en esos años, en los años 60 y 70, cuando en México hubo una alta conflictividad
y hubo muchas luchas campesinas, obreras, populares, estudiantiles contra la corrupción, la podredumbre, el entreguismo y el autoritarismo de los gobiernos del PRI. Y esas luchas fueron enfrentadas por el PRI de la manera más rotunda, de la manera más violenta, con represión, con torturas, con persecuciones y con estas grandes matanzas. Al final, a fines de los años 70, pudieron controlar esos movimientos de protesta y en los años 80 aplicar las políticas neoliberales que terminaron arruinando a México. Ahora bien, yo no voy a hablar aquí de la matanza de Tlatelolco, pero solamente decir algo. Cuando la matanza de Tlatelolco, que se produce en agosto de 1968, es la respuesta del gobierno de Díaz Ordaz a una gran protesta estudiantil. Una protesta estudiantil bastante dinámica, bastante fuerte, pero que era pacífica y que reunió una enorme cantidad de estudiantes que el gobierno mexicano no estaba dispuesto a aceptar que siguieran protestando y decidió parar esa marcha. Ahí la política que se utilizó fue particularmente criminal, porque se utilizó a un grupo paramilitar y se utilizó al propio ejército. Y el grupo paramilitar disparó hacia donde estaba el ejército, que estaba rodeando la marcha en la plaza de Tlatelolco, para que pareciera que eran los estudiantes los que le estaban disparando a la Guardia Nacional. Y como la Guardia tenía instrucciones de actuar con firmeza, es decir, de matar, de tirar a matar, la Guardia empezó a disparar a matar y se produjo esa espantosa matanza. Persiguieron a los estudiantes, hubo varios centenares de estudiantes muertos y algunos fueron capturados en las afueras de la plaza, fusilados in situ, torturados, algo realmente espantoso. Eso mató prácticamente el movimiento estudiantil y no hubo responsabilidad de nadie. Y finalmente vinieron las Olimpiadas del 68 y después el Mundial de México y todo prácticamente se tapó con deporte. En 1970, Díaz Ordaz le pasa el poder a Echeverría y entonces Echeverría llega con una política de supuesta amplitud. Se declara amigo de Allende, que acaba de ganar las elecciones en Chile, mejora sus relaciones con Cuba, con Fidel Castro. Pero todo esto es una tapadera para justificar la política internacional, la política interna que está llevando a cabo, que es una política que va a caracterizarse por la misma represión. Es más, el propio Echeverría, a pesar de declararse amigo de Allende, se reúne con Nixon y con Kissinger y dice que hay que parar el comunismo en América Latina, o sea que está prácticamente en la misma onda de los dos. Él había propuesto, entre otras cosas, Echeverría, mejorar las condiciones de las universidades y de los estudiantes. Eso significaba entonces abrir posibilidades a que las universidades tuvieran mayores presupuestos, a que se abriera una mayor representación estudiantil y a que se respetara la autonomía universitaria o se aceptara la autonomía universitaria. Eso fue tomado en serio por los estudiantes. Además, él permitió con la apertura el regreso de algunos estudiantes exiliados producto del 68 y empezó entonces a desarrollarse otra vez la lucha estudiantil. Y esa lucha estudiantil particularmente adquirió importancia en Nuevo León. Allí los estudiantes reclamaban autonomía universitaria y paridad de representación en los organismos universitarios. El gobierno se negó, y el gobierno no solo se negó, sino que le rebajó el presupuesto a las universidades y empezó a tomar medidas represivas. Eso trajo como respuesta protestas estudiantiles y los estudiantes pidieron solidaridad a los estudiantes de Ciudad de México. Y los estudiantes de Ciudad de México, particularmente la UNAM, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, organizaron una marcha para este día 10 de junio de 1971. Se trataba de una marcha pacífica que fue reprimida brutalmente por el gobierno. Esta marcha se conoce también en la historia mexicana, no solo como la marcha de la matanza de Corpus, sino el halconazo, porque el ejército mexicano tenía un equipo especial, esos tipos SWAT, que llamaban los halcones. Y fueron estos halcones los que les dispararon de la manera más impune a la multitud, a la marcha, matando a una buena cantidad de estudiantes. Esa fue la matanza del Día de Corpus, que fue otro golpe serio contra el movimiento estudiantil. Con relación a esta matanza hay que decir que no pasó nada. Echeverría se hizo loco, trató de desligarse del crimen, le echó la culpa al regente o al gobernante, pues el jefe de la policía mexicana, que fue destituido. Y la cosa quedó prácticamente allí. Ahora, habría que decir dos cosas para terminar este comentario. Una de ellas es que el año 2006, imagínense, muchísimos años después, un tribunal por fin decidió que había responsabilidad de Luis Echeverría en esa matanza.
en la matanza del día de Corpus, o balconazo. Y lo hicieron preso incluso. Estuvo preso, estuvo sometido a un juicio, pero finalmente no encontraron pruebas suficientes y las autoridades judiciales decidieron que sería puesto en libertad y fue puesto en libertad. Y la otra cosa importante es que tanto Díaz Ordaz como Echeverría fueron agentes de la CIA. Eso fue revelado por Philip Agee, que en un libro muy famoso que se llama Inside the Company, dentro de la compañía, que él escribió al salir de la CIA y ir convirtiéndose en un hombre bastante progresista, de izquierda. Él murió en Cuba hace unos pocos años, y Philip Agee los denunció a ellos allí. Pero resulta que cuando se desclasificaron los papeles de la CIA, en esos mismos años quedó en evidencia que los dos habían sido agentes de la CIA y lo eran para los tiempos de su presidencia. La CIA tenía un proyecto que se llamaba Litempo. El proyecto se llamaba Litempo y en ese proyecto aparecían con sus números estos personajes. Díaz Ordaz era Litempo 2 y Echeverría era Litempo 8. De tal manera que estos dos presidentes de México, asesinos de sus estudiantes, asesinos de su pueblo y entreguistas, fueron ambos, además de asesinos, agentes directos de la inteligencia de los Estados Unidos, a la cual le sirvieron fielmente. Bully Magnets presenta Bully responde. Saludos y bienvenidos. Yo soy su amigo Reinhardt y hoy voy a platicarles sobre una de las preguntas que nos llegaron en las últimas semanas. Emanuel Mendoza nos escribió: solo tengo una pregunta sobre historia de México y es, ¿a qué se le llamó la etapa del milagro mexicano y por qué? Bueno, para hablar de esto tenemos que ir al periodo postrevolucionario, donde México ya era un país estable y organizado, y que gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México como nunca antes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que la economía mexicana se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas como un país industrializado, de allí que se llame como el milagro mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con casi 3 décadas de crecimiento promedio del 7%. Solo para que se den una idea, en esta época se calcula que del 2005 al 2015 el crecimiento de México ha sido de tan solo el 2% promedio. Nuestra economía es increíble, nuestra economía es genial. Oiga, pero el dólar está casi a 20 pesos, nuestro dinero no vale nada. Procesando. Sí, nuestra economía es increíble. El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en su conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros para la inversión a cambio de beneficios. Se asegurarían de que el precio de los productos fuera único, de modo que siempre hubiera ganancias, y en caso de quiebra, el gobierno intervendría para salvarlas. Sí, así la gente rica y cercana al poder podía hacer negocios sin ningún miedo. En 1946, Manuel Ávila Camacho asignó a los obreros un buen salario a la vez que seguridad social, además de muchos recursos a los líderes sindicales, esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el Estado el que financiaba la riqueza de las empresas y los obreros en vez del poder de las propias ganancias de la economía. Para los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos. Aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, pues los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a las ciudades en busca de trabajo como obreros en las fábricas. Para ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida al comercio internacional para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Increíble. Para 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar,
por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse dentro de México. Sí, porque en ese entonces era el presidente el que decidía el precio del dólar a conveniencia, y no como ahora que es el Banco de México el que establece ese valor con relación a la economía mundial. Ese episodio de devaluación pasó el 24 de abril de 1954, un sábado de gloria de Semana Santa que inició el periodo conocido como el desarrollo estabilizador. A pesar de las dificultades, la industrialización en México continuaba y también la participación de la población. Incluso en 1953 por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción, que desde entonces ya eran muy altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para el final del sexenio de Ruiz Cortines, la economía se había estabilizado. Pero México ya era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para el periodo de 1958, con Adolfo López Mateos, la dinámica económica de México seguía siendo la del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras, a la vez que construía carreteras, puertos y conectividad de electricidad, así como un constante endeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz, la situación económica y social era complicada. La percepción de la población era la de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política. Además, el dinero cada año rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968, la percepción de la corrupción era cada vez mayor. La represión del Estado era constante y la escasez de alimentos, gracias al descuido y abandono del campo, ocasionado por las políticas de las últimas décadas, se hacía notar. A partir de ese año, el estallido social era inminente y la imagen de México como un lugar próspero y rico solo era percibida por los empresarios y gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegio. That's right, people. Ciertamente México ser un gran lugar. Para 1970 la situación era insostenible. La deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica. El dólar se fue a las nubes. Comenzaron a surgir guerrillas. Empeoró la pobreza y de aquí en adelante se acabó todo milagro mexicano porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Y todo eso fue el periodo conocido como el milagro mexicano. Un momento de abundancia que era administrado por el Estado, pero que no logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos, y que gracias a la corrupción y al autoritarismo fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional. Así que es todo por el momento, no olviden dejar sus preguntas en los comentarios y dejen un pulgar arriba si les gustó este video, les sirvió o solo se entretuvieron. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este video para que podamos continuar con esta labor. Y yo soy su amigo Reinhardt, les mando un gran saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¿Te gustó este video? No te vayas, tenemos más videos sobre historia de México que te pueden interesar.